montón de tesoros aquí. Mira, esto es, por ejemplo, esto es de Alejo Carpentier. Este es Dámaso Alonso, un poeta español importante. Este es otro libro de Lezama, también dedicado. Este es Carpentier, dedicado. Este es de Rayuela, de Cortázar. Este libro es muy simpático porque tiene 2 dedicatorias. Vamos a ver, cuando yo era niño, yo estaba medio loco. Y bueno, parte de mi locura, muchas locuras, consistía en robarme libros de Julio Verne. Yo estaba obsesionado con Julio Verne, pero no tenía dinero, entonces me los robaba. A veces mi madre me compraba uno con mucho esfuerzo. Y yo hice una pequeña biblioteca con las obras completas de Julio Verne. Fue mi primera biblioteca. Mi fascinación con Julio Verne era tan grande que yo llegué a dedicarme a los libros de Julio Verne. Esa costumbre me siguió siendo yo adulto. Entonces yo me dediqué, Rayuela, yo no conocía a Julio, lo admiraba mucho, y yo me hice esta dedicatoria al joven novelista Manuel Pereira, y entonces imité la firma de Julio. Cuando yo conocí a Julio, después que lo conocí, y que fue a mi casa, allá en La Habana, él miraba y decía, ¿dónde está Rayuela para dedicártela? Y yo estaba asustado, y yo le decía, no me dediques Rayuela. Entonces yo le daba esta, ¿no? Esta, por ejemplo, le decía, no, dedícame los premios, por ejemplo. No, decía, ese, ahí está, dámelo para dedicar uno. Al final, el hombre insistió tanto que tuve que darle el libro. Y claro, cuando le di el libro, que él vio la dedicatoria, se quedó muy pasmado y me dijo, cuando yo te dediqué este libro a ti, entonces tuve que hacerle toda la historia. Le dije, mira, es que yo me dedicaba antes a falsificar y yo falsifiqué la dedicatoria. Dice, o sea, tú te dedicaste, mire, y yo, sí, yo me lo dediqué. Entonces, claro, él me pone esta, ¿no? Que dice, esta dedicatoria invalida la de la página siguiente, salvo que mantiene la amistad y le agrega el gran afecto de Julio. Es decir, es un libro con 2 dedicatorias, una falsa, hecha por mí, y una real, posterior, hecha por Julio. Es un libro, es un misterio, este libro, ¿no? Es un misterio. Las dos cosas, no veo contradicción, las dos cosas. Todos cuando somos jóvenes queremos ser famosos. Ya después, cuando uno madura y crece, ya la fama va dejando de ser importante. Es decir, uno ya le da lo mismo, la fama, ¿no? Porque se acerca la muerte. Y si la muerte es un territorio inexplorado, desconocido, enigmático, y eso hace que uno, a medida que se acerca la muerte, se vuelva más profundo y menos superficial. Joaquín es el nombre de un abuelo mío. Ese es el nombre de un abuelo mío. Entonces siempre me gustó el nombre Joaquín por la sonoridad que tiene, ¿no? Fíjate que tiene el acento en la I, Joaquín, y suena musical, ¿no? Y luego lo enlacé con Iznaga, porque Iznaga es un lugar muy misterioso de Cuba. Hay un lugar en Cuba rarísimo que se llama la Torre de Iznaga. Es un campanario que está en el centro de la isla y está abandonado y está en medio de las montañas. Es un campanario. Y yo andaba por ahí, por esa zona de las montañas esas centrales, andaba haciendo periodismo, yo hacía muchos reportajes, me movía mucho en la isla. Y ahí fue, en esa torre, donde se me ocurrió escribir El comandante Veneno. Entonces dije, bueno, el personaje se llama Joaquín por mi abuelo. Y yo decía, el apellido. Y entonces dije, la Torre Iznaga, pues estaba frente a ella, ¿no? Y dije, Iznaga, ese va a ser el apellido. Yo no quería que fuera un nombre muy rimbombante, yo no quería que fuera algo así como, no sé, Aureliano Buendía, o esos nombres que son muy como estrepitosos, ¿no? No, yo quería que fuera un nombre sencillo, de pueblo, ordinario incluso, pero con cierta musicalidad, que fuera pegajoso, que pegara, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la eufonía, es decir, con el valor acústico del nombre y del apellido. Y me pareció que Joaquín Iznaga colaba, me pareció que funcionaba bien.
yo tenía 10 años, 11 años. A ver, enero del 59, yo nací en el 48, no sé, 10 años y pico. Cuando triunfó la revolución, yo soy un niño. Y claro, mi padre, que sí que era un hombre, pues digamos, de izquierda, pues me mete dentro del río de la revolución. Me zambulle literalmente, me sube a un camión y me manda a las montañas de Cuba a alfabetizar. Pero fue una aventura muy bonita, ¿no? Eso de ir a las montañas, yo era un niño de la ciudad, ¿no? Ir a las montañas a vivir con los campesinos, a comer lo que comían ellos, a trabajar con ellos, a dormir en las casas de ellos, que son casas de hojas de palma, con alacranes, piso de tierra, es decir, condiciones muy duras para un muchacho de la ciudad. Esa es la etapa que yo le llamo la etapa de oro de la revolución, es la utopía en estado puro. Y yo la viví y claro, me entusiasmé como cientos de jóvenes cubanos, miles de jóvenes cubanos, 100.000 jóvenes cubanos subieron a las montañas a alfabetizar a 1 millón de campesinos. Ese es el comandante Veneno. Sí. Mi primera novela habla de este periodo, que es el periodo, digamos, pues bonito, romántico, idealista, es la primera etapa de la revolución. Ya el ruso es otra historia, ¿no? El ruso ya es una historia más, en primer lugar es urbana, es una historia urbana, no transcurre en el campo, no es rural, es urbana. Y eso ya establece una diferencia desde el punto de vista literario, por el vocabulario, el lenguaje, las descripciones, una serie de cosas, ¿no? Pero luego el tema es político, es muy político. El ruso es un apodo del personaje. El personaje tiene sarampión de izquierda, es decir, tiene un fanatismo, ¿no? Un fanatismo comunista, y entonces Cuba en ese momento ya se ha acercado mucho a la órbita soviética, se rompieron relaciones con Estados Unidos, etc. Y Cuba se vuelca económicamente, políticamente, diplomáticamente, culturalmente, en todos los ámbitos. Cuba se vuelve en cierta forma soviética. Y el personaje de la novela, el ruso, le llaman así porque es un mimético justamente, es decir, su obsesión con el comunismo, con la Unión Soviética, con Lenin, con la lucha del proletariado, con todas esas cosas, hace que se ponga en el Cuba, donde hace un calor espantoso. Él anda con un abrigo de lana, con un cuello de astracán, por ejemplo. Él habla en ruso, está estudiando ruso, y sus amigos no saben ruso, y él les habla ruso, sin importarle si lo entienden o no. Ese es el personaje, un personaje muy curioso, y todo eso es en La Habana Vieja, ¿no? Que es una ciudad colonial, nada que ver con el Kremlin, nada que ver con Leningrado, nada que ver con Rusia, nada que ver con Lenin, ¿verdad? Es decir, una ciudad llena de mulatas, con el sol, el malecón, el ron, y este va con su abrigo hablando en ruso por todas partes. Bueno, al final el personaje se quita el abrigo y se da cuenta de que todo eso es una idiotez, es decir, el personaje experimenta una transformación dentro de la novela. En ese sentido se puede hablar de decepción. Tú dices, eso está bien, sí, es una novela. A mí me extrañó que me la publicaran, yo creí que no me la iban a publicar. En realidad se hizo un tiraje muy corto, un tiraje tramposo, y solo uno, no hubo reedición, y no se le dio publicidad en la prensa.